En la primavera de 1940, 4 bebés idénticas nacieron en Córdoba, Argentina, y con ellas llegó una oscuridad que perseguiría a la psiquiatría sudamericana durante casi un siglo. Las cuatrillizas Müller se convirtieron en celebridades instantáneas, con sus rostros angelicales adornando periódicos de costa a costa, pero detrás de la imagen pública cuidadosamente orquestada, se escondía una casa de horrores que llevaría a las 4 hermanas a la locura para su cumpleaños número 24. ¿Qué pasó realmente en esa modesta casa de madera en el lado este de Córdoba? ¿Y por qué investigadores gubernamentales pasaron décadas estudiando a estas mujeres, mientras ignoraban deliberadamente al simpatizante nazi que las aterrorizaba? Los archivos del caso, sellados durante décadas en archivos estatales, revelan una historia tan perturbadora que incluso psiquiatras endurecidos lucharon por documentar el alcance completo de lo que descubrieron. 4 niños idénticos nacidos en lo que parecía una familia amorosa argentina, destruidos sistemáticamente por un padre cuyas obsesiones, con la pureza racial y el control patriarcal, crearon un laboratorio de tortura psicológica que haría famosas a sus hijas por todas las razones equivocadas. Permítanme llevarlos de vuelta a una era en la que las señales de advertencia estaban ocultas a plena vista, en una comunidad que prefirió mirar hacia otro lado, en lugar de confrontar la oscuridad que crecía detrás de las cercas blancas. El anuncio de nacimiento que lo cambiaría todo apareció en el diario La Voz del Interior el 20 de mayo de 1940. Pero pocos podrían haber predicho las décadas de explotación y sufrimiento que seguirían Córdoba. En 1940 era una ciudad atrapada entre dos mundos. Su horizonte de chimenea se elevaba sobre calles residenciales arboladas, donde los sueños argentinos supuestamente florecían. La capital de la provincia había crecido rápidamente durante el auge industrial, atrayendo a familias como Carl y Elisa Müller, desde todo el país con promesas de trabajo estable y respetabilidad de clase media. Las fábricas textiles y automotrices proporcionaban empleo a miles, con líneas de ensamblaje funcionando día y noche para satisfacer la creciente demanda de productos que simbolizaban el progreso argentino. Los barrios de la ciudad reflejaban la estratificación social de la época. El lado oeste albergaba a la clase profesional, médicos, abogados y gerentes de fábricas que vivían en sólidas casas victorianas con jardines bien cuidados y porches envolventes. El lado este, donde los Müller se establecieron eventualmente, era hogar de trabajadores de fábrica, inmigrantes recientes y familias que aún ascendían hacia la respetabilidad. Aquí las casas eran más pequeñas pero bien mantenidas, con dueños que se enorgullecían de pintura fresca, ventanas limpias y jardines que florecían con las mismas flores que elegían sus vecinos. Carl Müller había llegado a Argentina de joven con su madre inmigrante alemana, Gertrudis, quien le había llenado la cabeza con historias de superioridad germánica y advertencias sobre la corrupción de la sociedad argentina por pueblos inferiores. Gertrudis Müller era una mujer perseguida por sus propios demonios. Había sufrido lo que los médicos llamaban un colapso nervioso en su adolescencia tardía, pasando 3 años entrando y saliendo de instituciones psiquiátricas. La experiencia la había dejado con delirios paranoides sobre contaminación racial y teorías conspirativas que pasó a su hijo como una herencia venenosa. Carl trabajaba como obrero en una planta textil. Su acento grueso y su actitud autoritaria le ganaban pocos amigos entre sus compañeros de trabajo. Quienes lo conocían lo describían como un hombre consumido por obsesiones paranoides sobre proteger la pureza y la reputación de su familia, aunque la mayoría descartaba sus estallidos ocasionales como las excentricidades inofensivas de un patriarca nacido en el extranjero que luchaba por encajar en la sociedad argentina. Sus supervisores notaban que era un trabajador confiable, pero evitaba interacciones sociales, a menudo comiendo solo mientras leía periódicos en alemán que llegaban semanas tarde desde ultramar. La pensión donde Carl vivía, antes de su matrimonio, era un edificio sombrío de 3 pisos que albergaba a 2 docenas de hombres solteros, la mayoría inmigrantes trabajando en las fábricas de la ciudad. Su habitación estaba amueblada de manera espartana, pero obsesivamente limpia, con imágenes religiosas cubriendo una pared y fotografías de paisajes alemanes adornando otra. Sus compañeros de pensión lo recordaban como callado pero intenso, dado a paseos nocturnos y conversaciones murmuradas en alemán,
que parecían discusiones con oponentes invisibles. Elisa Vargas había conocido a Carl en un evento social de la iglesia en 1935, atraída por su comportamiento serio y sus cortesías del viejo mundo. Tenía 22 años, hija de un trabajador ferroviario que había muerto en un accidente industrial cuando ella tenía 16. Su madre se había vuelto a casar rápidamente y Elisa se encontró no bienvenida en la casa de su padrastro, ansiosa por el matrimonio como escape de una situación doméstica incómoda. Su cortejo siguió patrones tradicionales, con Carl visitando la casa familiar de Elisa los domingos por la tarde. Los dos se sentaban en el salón delantero bajo la mirada vigilante de su madre. Carl hablaba poco durante estas visitas, pero su atención hacia Elisa era intensa e inquebrantable. Le traía pequeños regalos, flores, chocolates, libros de poesía alemana que ella no podía leer, pero atesoraba de todos modos. Cuando propuso matrimonio después de 6 meses de cortejo, Elisa aceptó con entusiasmo, viendo en el matrimonio la seguridad y respetabilidad que anhelaba. La boda, celebrada en noviembre de 1935, en la iglesia San Mateo luterana, fue un asunto modesto atendido por la familia de Elisa y unos pocos compañeros de trabajo de Carl. La recepción se realizó en el sótano de la iglesia, con sándwiches y café servidos en mesas cubiertas con manteles blancos, que Elisa había bordado ella misma. La madre de Carl, Gertrudis, asistió, pero pasó la mayor parte de la velada sentada sola en una esquina, observando a los otros invitados con intensidad sospechosa. Los recién casados alquilaron un pequeño apartamento sobre una panadería en el lado este de Córdoba. El olor a pan fresco y pasteles proporcionaba un fondo cálido a su vida matrimonial temprana. Elisa se dedicó a crear un entorno doméstico perfecto, cosiendo cortinas, arreglando muebles y aprendiendo a cocinar platos alemanes que recordaban a Carl su infancia. Se había casado joven y rápidamente aprendió a navegar el temperamento explosivo de Carl, mediante una observación cuidadosa de sus estados de ánimo y una acomodación preemptiva a sus preferencias. El comportamiento de Carl en privado era marcadamente diferente de su persona pública. En el trabajo y en la comunidad, mantenía una fachada de respetabilidad, pero en casa, su naturaleza controladora emergía por completo. Monitoreaba las actividades de Elisa, la interrogaba sobre conversaciones con vecinos y establecía reglas detalladas que gobernaban todo, desde cómo debía vestirse hasta qué programas de radio se le permitía escuchar. Afirmaba que estas restricciones eran necesarias para protegerla de influencias corruptoras y para mantener estándares apropiados de vida familiar germano-argentina. La vida social de la pareja era limitada y cuidadosamente controlada. Carl permitía que Elisa asistiera a servicios religiosos, pero insistía en acompañarla y se posicionaba donde podía observar sus interacciones con otros feligreses. Desalentaba amistades con vecinos, alegando que la mayoría de los argentinos carecían de estándares morales adecuados y podrían exponer a Elisa a ideas peligrosas sobre los roles de las mujeres y su comportamiento. Cuando Elisa descubrió que estaba embarazada a finales de 1939, la reacción de Carl reveló la complejidad de su estado psicológico. Quería hijos para perpetuar su apellido y probar su virilidad a la comunidad, pero también temía la carga financiera y la atención que los niños podrían traer a su mundo privado, cuidadosamente custodiado. A medida que el embarazo avanzaba y los médicos comenzaron a sospechar múltiples nacimientos basados en el rápido aumento de peso de Elisa y el tamaño de su abdomen, la ansiedad de Carl se intensificó dramáticamente. Carl creía que los nacimientos múltiples eran una señal de crianza inferior, algo más adecuado para el ganado que para familias germano-argentinas respetables. Había crecido oyendo las historias de su madre sobre la importancia de la pureza genética y los peligros de la degeneración, y la posibilidad de múltiples niños desencadenaba todos sus miedos más profundos sobre contaminación racial y juicio social. El paisaje cultural de Argentina en 1940 proporcionaba el telón de fondo perfecto para lo que vendría. El país estaba lidiando con tensiones económicas y políticas, con influencias europeas fuertes, incluyendo corrientes fascistas y nazis entre inmigrantes alemanes. Las familias desesperadas buscaban cualquier fuente de ingreso o atención que pudiera aliviar las dificultades.
Las promesas de prosperidad industrial parecían cada vez más huecas a medida que el desempleo aumentaba y los bancos enfrentaban crisis. El cine y la radio celebraban a familias numerosas como símbolos de prosperidad argentina y bendición divina, mientras movimientos eugenésicos promovían ideas sobre superioridad genética y la necesidad de proteger la pureza racial de la contaminación por linajes inferiores. En Tunisiana, la mañana del 19 de mayo de 1940, las contracciones de Elisa Müller comenzaron antes de lo esperado. Dolores agudos que la sorprendieron mientras colgaba la ropa en el pequeño patio trasero detrás de su apartamento. Carl había salido al trabajo al amanecer, murmurando sobre horas extras y la necesidad de ahorrar dinero para los gastos venideros. Cuando el dolor comenzó a llegar con intensidad y frecuencia alarmantes, la señora López, la viuda anciana que vivía en el apartamento de abajo, oyó los gritos de Elisa y llamó inmediatamente al doctor Guillermo López, su sobrino, quien mantenía una pequeña práctica atendiendo a familias de clase trabajadora en el este de Córdoba. Para cuando un vecino fue enviado a localizar a Carl en la planta textil, Elisa ya experimentaba dolores de parto intensos. El viaje al hospital italiano tomó casi una hora a través de calles congestionadas por el tráfico matutino y equipos de construcción trabajando en proyectos públicos de la era de la depresión. Elisa fue transportada en el Ford modelo T del Dr. López, convertido apresuradamente en una ambulancia con mantas y almohadas arregladas en el asiento trasero. A lo largo del viaje, sus contracciones se intensificaron, y el Dr. López comenzó a sospechar que no sería un parto rutinario. El hospital italiano era la principal instalación médica de Córdoba, un edificio de ladrillo de 4 pisos que servía a toda la región central de Argentina. La sala de maternidad ocupaba todo el segundo piso, con habitaciones privadas para pacientes adinerados y salas compartidas para familias de medios modestos. Elisa fue admitida en una habitación semiprivada que compartiría con otra mujer en labor, el alojamiento estándar para familias humildes. El doctor López había atendido cientos de partos en su carrera de 30 años, pero nunca había encontrado algo como lo que enfrentó esa tarde. El parto fue inusualmente prolongado y difícil, con el cuello uterino de Elisa dilatándose lentamente a pesar de la intensidad de sus contracciones. A medida que pasaban las horas y la tarde se convertía en noche, las enfermeras comenzaron a susurrar sobre el tamaño inusual del abdomen de la paciente y los patrones extraños que detectaban al escuchar los latidos fetales. Cuando el primer bebé finalmente emergió después de casi 18 horas de labor, el doctor López se preparó para los procedimientos rutinarios: cortar el cordón umbilical, limpiar las vías respiratorias y presentar al bebé a su madre exhausta. En cambio, se encontró confrontando evidencia clara de que más niños venían. Las contracciones continuaron con intensidad inalterada, y el examen reveló que el parto estaba lejos de completarse. El segundo bebé llegó 25 minutos después, seguido de un tercero después de otra media hora, y finalmente un cuarto que parecía reacio a dejar la seguridad del útero. Cada infante era notablemente similar a sus hermanas, pesando poco más de 2 kilos con rasgos delicados y mechones de cabello rubio que captaban la luz dura del hospital. Sus llantos estaban sincronizados, como si ya se comunicaran de maneras que los adultos no podían entender. El doctor López había oído hablar de nacimientos múltiples, por supuesto, pero nunca había encontrado cuatrillizas en su propia práctica. Sabía que tales partos eran extraordinariamente raros, quizás 1 en 20 millones de entregas, y que a menudo resultaban en mortalidad infantil o problemas de desarrollo severos. Al examinar a cada niña, sin embargo, las encontró saludables y bien formadas, con reflejos fuertes y función pulmonar clara, que sugería que sobrevivirían a su entrada dramática al mundo. Cuando Carl finalmente llegó al hospital, habiendo sido localizado después de una búsqueda frenética en el piso de la fábrica y varios bares donde era conocido por beber después de su turno, sus primeras palabras resonarían a través de los pasillos y más tarde, a través de la trágica historia de la familia. ¿Qué creerán que es mi esposa? ¿Una perra? Demandó su rostro enrojecido por el alcohol y la rabia. Esto es lo que les pasa a los animales, no a familias cristianas decentes. Las enfermeras que oyeron su estallido intercambiaron miradas de disgusto y preocupación, pero el doctor López rápidamente llevó al nuevo padre a una habitación privada para discutir la naturaleza extraordinaria de los nacimientos y los cuidados
que se requerirían en las semanas venideras. Señor Müller, explicó el doctor pacientemente, su esposa ha dado a luz a 4 niñas idénticas. Esto es notablemente raro. Quizás 1 en 20 millones de nacimientos. Estas niñas son un milagro médico y todas están sanas y fuertes. Pero el rostro de Carl ya se había oscurecido con una furia que parecía desproporcionada a las circunstancias. En su mente, los nacimientos múltiples se asociaban con animales, con prácticas de crianza que había observado en granjas durante su infancia en la Argentina rural. La idea de que sus vecinos susurraran sobre su esposa produciendo una camada lo llenaba de una rabia que festeraría durante décadas, envenenando cada aspecto del futuro de su familia. Las bebés, inicialmente etiquetadas simplemente como bebé A, bebé B, bebé C y bebé D, fueron colocadas en la nursery del hospital, mientras Elisa se recuperaba del difícil parto. El personal de la nursery estaba abrumado por la novedad de cuidar a 4 infantes idénticas, y la noticia del nacimiento inusual se extendió rápidamente entre el pequeño personal del hospital. Al amanecer, reporteros ya se reunían fuera del hospital, esperando fotografías e entrevistas. La primera cobertura periodística apareció en la edición vespertina de La Voz del Interior, con el titular «Milagrosas cuatrillizas nacen en el italiano», acompañada de fotografías de las diminutas infantes arregladas en fila, cada una vistiendo idénticos batones blancos del hospital. El artículo las describía como especímenes perfectos de la infancia argentina, y notaba que su nacimiento coincidía con un período de dificultades económicas cuando se necesitaba desesperadamente buenas noticias. La respuesta pública fue inmediata y abrumadora. En horas el hospital se inundó de visitantes, reporteros y curiosos. La central telefónica se atascó con llamadas de periódicos de todo el país y más allá, todos buscando detalles sobre el nacimiento milagroso. Regalos comenzaron a llegar de extraños de toda la región. Mantas, ropa de bebé, juguetes y donaciones en efectivo de familias que apenas podían alimentarse, pero querían contribuir a lo que veían como una bendición. El intendente de Córdoba, Enrique Torres, llegó para una oportunidad fotográfica esa tarde, trayendo consigo una proclama formal declarando el 19 de mayo de 1940 como el Día de las Cuatrillizas, en honor a las nuevas celebridades de la ciudad. Anunció que la ciudad proporcionaría a la familia Müller una casa libre de alquiler por 1 año y prometió que la comunidad los apoyaría durante los meses desafiantes iniciales de criar a 4 infantes simultáneamente. Negocios locales competían por asociarse con la historia de las cuatrillizas. La lechería local ofreció leche gratuita por el primer año. Una tienda departamental proporcionó atuendos a juego, y un concesionario de autos prometió un nuevo vehículo lo suficientemente grande para transportar a toda la familia. Estaciones de radio entrevistaron al doctor López y al personal del hospital, transmitiendo sus descripciones del notable nacimiento a audiencias de todo el interior argentino. Carl observaba este derrame de atención con alarma creciente, en lugar de gratitud. Su familia privada se había convertido en propiedad pública de la noche a la mañana, y ya podía sentir la pérdida de control que definiría el resto de su vida. Cuando un empresario local sugirió que las bebés podrían exhibirse en ferias provinciales y eventos cívicos, ganando dinero significativo para la familia, la paranoia de Carl sobre la explotación comenzó a fusionarse con su necesidad desesperada de seguridad financiera. El nombramiento de las cuatrillizas se convirtió en un evento comunitario cuando La Voz del Interior patrocinó un concurso, recibiendo más de 15,000 entradas de todo el interior. Familias se reunían alrededor de mesas de cocina para sugerir nombres. Niños enviaban entradas como tareas escolares, y organizaciones cívicas trataban el concurso como un deber patriótico. La entrada ganadora vino de la niña de 12 años Margarita Suárez, hija del doctor que había asistido en el parto, quien sugirió Elena, Wilma, Sara y Elena, nombres que formaban el acrónimo EWSH, coincidiendo con las iniciales del hospital italiano, donde nacieron. Los primeros 6 años de las vidas de las cuatrillizas establecieron patrones de control y explotación que definirían su existencia entera. Elisa, abrumada por las demandas prácticas de cuidar a 4 infantes idénticas, gradualmente cedió más control a Carl, quien veía oportunidad donde ella veía solo agotamiento. La atención constante de extraños,
el flujo interminable de visitantes y fotógrafos, y la presión por mantener su imagen pública creaban estrés que transformaba su modesto apartamento en un escenario donde la privacidad se volvía imposible. Las bebés requerían cuidados las 24 horas que agotaban completamente a Elisa. Alimentar a 4 infantes cada 2 horas significaba que rara vez dormía más de 90 minutos seguidos. Cambiar, bañar y monitorear a 4 niñas que compartían cada enfermedad infantil simultáneamente la empujaban al borde del colapso físico y emocional. Carl, en lugar de ayudar con el cuidado infantil, se nombró a sí mismo gerente y publicista de la familia, programando apariciones y manejando el flujo constante de solicitudes de fotografías e entrevistas. Para su primer cumpleaños en 1941, las niñas aparecían regularmente en eventos locales, llevadas en un cochecito de 4 asientos especialmente diseñado, donado por un fabricante de carriolas ansioso por publicidad. Vestían atuendos a juego cosidos por Elisa, quien trabajaba hasta altas horas de la noche creando disfraces cada vez más elaborados para sus apariciones públicas. Carl insistía en que las niñas usaran cintas de colores diferentes: roja para Elena, azul para Wilma, verde para Sara y amarilla para Elena, para que las audiencias pudieran distinguirlas y desarrollar apegos individuales a cada una. La familia se mudó a una casa más grande en la avenida Maipú cuando las niñas tenían 20 meses, usando dinero ganado de sus apariciones y donaciones de admiradores. La casa era modesta pero respetable, con 4 dormitorios, un porche delantero y un sótano donde Carl comenzó a almacenar la creciente colección de regalos, fotografías y memorabilia relacionados con la fama de sus hijas. Convirtió un dormitorio en lo que llamó su oficina, donde mantenía registros detallados de cada aparición, cada fotografía y cada peso ganado a través de la celebridad de las niñas. Carl había descubierto que la fama de sus hijas podía abrir puertas, que su acento extranjero y estatus de clase trabajadora habían mantenido firmemente cerradas. Se postuló exitosamente para el puesto de comisario local en 1942, usando fotografías de las cuatrillizas en sus materiales de campaña con el eslogan: "Un hombre que puede manejar a 4, puede manejar cualquier cosa". La ironía de este mensaje se haría aparente solo décadas después, cuando el alcance completo de su manejo se revelara a investigadores horrorizados. Las actuaciones de las niñas evolucionaron de simples apariciones en eventos religiosos y picnics comunitarios a shows más elaborados con canto sincronizado, baile y recitación de poemas que Carl escribía específicamente para ellas. Pasaba horas entrenándolas, insistiendo en coordinación perfecta e expresiones idénticas. Cualquier desviación de su guión resultaba en castigos duros administrados en privado, donde ningún observador podía presenciar sus métodos. Elisa cosía sus disfraces con atención obsesiva al detalle, creando atuendos a juego cada vez más complejos que deleitaban a audiencias y fotógrafos. Las niñas aprendieron a moverse en unísono, hablar en armonía y presentar un frente unido de dulzura e inocencia que enmascaraba las tensiones crecientes en sus vidas privadas. Carl monitoreaba sus actuaciones desde los costados o la audiencia, listo para intervenir si alguna mostraba signos de independencia o espontaneidad. Detrás de la fachada pública, el comportamiento de Carl se volvía cada vez más errático y controlador. Instaló cerraduras en las puertas de los dormitorios de las niñas, alegando que necesitaba protegerlas de influencias externas y posibles secuestros. Monitoreaba sus conversaciones entre ellas, a menudo escuchando fuera de su puerta o interrogándolas por separado sobre lo que habían discutido. Cualquier correo dirigido a las niñas era abierto y leído por Carl antes de que ellas lo vieran, y la mayoría de las cartas de admiradores eran destruidas en lugar de compartidas. Las niñas asistieron a la escuela primaria Belgrano, pero su experiencia allí estaba lejos de ser normal. Carl insistía en llevarlas a la escuela cada mañana y recogerlas cada tarde, nunca permitiéndoles caminar con otros niños o participar en actividades después de clases. Se posicionaba donde podía observar las ventanas de su aula durante el recreo, alegando que las protegía de daños potenciales, pero en realidad monitoreando sus interacciones con maestros y compañeros. Maestros en la escuela Belgrano notaron que las niñas parecían inusualmente temerosas de cometer errores y a menudo miraban nerviosamente hacia las ventanas como si esperaran ser observadas. Rara vez participaban en discusiones de clase,
a menos que se les llamara directamente, y mostraban poco interés en formar amistades con sus compañeros. Cuando otros niños se acercaban durante el recreo, las cuatrillizas se acurrucaban juntas, hablando en susurros y mirando ansiosamente hacia las ventanas de la escuela, donde sabían que su padre podría estar vigilando. La maestra de tercer grado, la señorita Carmen Ruiz, intentó discutir sus preocupaciones con Carl durante una conferencia de padres en 1944. Notó que las niñas parecían aisladas de sus pares y sugirió que podrían beneficiarse de más oportunidades para desarrollar intereses individuales y amistades. La respuesta de Carl fue inmediata y hostil, acusando a la señorita Ruiz de intentar corromper a sus hijas con teorías educativas modernas que socavaban la autoridad parental y los valores familiares tradicionales. El aislamiento de la familia se profundizó a medida que la paranoia de Carl se expandía para incluir vecinos, maestros e incluso familiares extendidos. Comenzó a expresar admiración por movimientos políticos europeos que enfatizaban la pureza racial y la fuerte autoridad patriarcal, recolectando periódicos en alemán y panfletos que promovían la ideología nazi. Sus comentarios sobre judíos, inmigrantes y afroargentinos se volvían cada vez más vitriólicos, aunque era cuidadoso de moderar su lenguaje al hablar con reporteros o funcionarios públicos que podrían dañar su imagen pública. A medida que las niñas entraban en su adolescencia, las actuaciones continuaban, pero su contenido comenzaba a cambiar de maneras perturbadoras. Carl insistía en que interpretaran canciones sobre la importancia de la pureza femenina y la obediencia a la autoridad paterna. Escribía muchas de las letras él mismo, composiciones que enfatizaban su rol como representantes de la inocencia argentina y los peligros que amenazaban a las jóvenes que se desviaban del comportamiento apropiado. Las observaba desde los costados mientras cantaban estas canciones, sus ojos fijos en sus rostros con una intensidad que incomodaba a otros observadores. Para 1958, cuando las cuatrillizas cumplieron 18 años, la imagen pública cuidadosamente construida de la familia perfecta comenzaba a mostrar grietas que incluso el control de hierro de Carl no podía ocultar completamente. Reporteros locales que habían seguido su historia durante casi 2 décadas empezaron a notar inconsistencias en las declaraciones públicas de la familia y las apariciones cada vez más tensas de las niñas en eventos comunitarios. La perfección sincronizada que una vez había encantado a las audiencias ahora parecía forzada y artificial, con momentos de discordia que sugerían problemas más profundos. Sarah, quien siempre había sido la más outspoken de las 4, comenzó a mostrar comportamientos que preocupaban a quienes conocían a la familia. Durante entrevistas, a veces iniciaba conversaciones y luego se detenía a mitad de frase, mirando al vacío con una expresión de confusión profunda. Sus respuestas a preguntas simples se volvían cada vez más divagantes y desconectadas, llenas de referencias a vigilantes y jueces que no tenían sentido para los oyentes. Durante actuaciones, ocasionalmente cantaba letras que no coincidían con las de sus hermanas, creando discordia en la armonía previamente perfecta que había sido su marca por casi 2 décadas. Helena, la menor por cuestión de minutos, se había vuelto casi completamente silenciosa en público, hablando solo cuando se le dirigía directamente, y entonces en susurros que las audiencias a menudo no podían oír. Maestros que habían trabajado con las niñas durante sus breves periodos de escolaridad pública reportaban que Helena parecía existir en un mundo propio, a menudo dibujando imágenes perturbadoras de figuras sin rostro y casas en llamas durante lecciones de arte. Su arte estaba lleno de símbolos que los adultos no podían interpretar. Ojos flotando sobre puertas, niños parados en jaulas, figuras con bocas cosidas. Helena había comenzado a experimentar lo que describía como episodios durante los cuales se convencía de que extraños la seguían, o de que objetos familiares en su hogar habían sido movidos o reemplazados por sustitutos idénticos. Su paranoia parecía eco de las obsesiones de Carl, pero donde sus miedos se enfocaban en amenazas externas a la reputación y pureza de la familia, los de ella se centraban en la idea de que la realidad misma era inestable y poco confiable. Pasaba horas examinando fotografías de sí misma y sus hermanas, convencida de que las imágenes habían sido alteradas o de que los rostros que la miraban pertenecían a extraños.
Wilma desarrolló insomnio severo, a menudo quedándose despierta por días enteros, mientras paseaba por su dormitorio y murmuraba para sí, misma en un lenguaje que parecía una mezcla de español y frases alemanas que había oído de los materiales políticos de Karl. Cuando dormía, experimentaba pesadillas vívidas que describía con detalle aterrorizador a sus hermanas. Sueños de estar atrapada en espejos o actuando para audiencias de figuras sin rostro que aplaudían en silencio con manos sangrantes. El médico de la familia, el doctor Mendoza, había crecido cada vez más preocupado por el estado mental de las niñas y había comenzado a investigar sus síntomas en sus revistas médicas de manera discreta. Lo que encontró sugería que las 4 hermanas podrían estar desarrollando signos de lo que los psiquiatras comenzaban a llamar esquizofrenia, una condición que a menudo emergía en la adultez temprana y podía ser desencadenada por estrés o trauma prolongado. La simetría de sus síntomas era particularmente preocupante, sugiriendo ya sea una predisposición genética compartida o un desencadenante ambiental común que las había afectado a todas de manera idéntica. Cuando el doctor Mendoza se acercó a Karl con sus preocupaciones, sugiriendo que las niñas podrían beneficiarse de una evaluación psiquiátrica y posiblemente medicación o terapia, la reacción de Karl fue explosiva y reveladora. Acusó al doctor de ser parte de una conspiración para destruir su familia, alegando que psiquiatras judíos y simpatizantes comunistas usaban tratamientos de salud mental para socavar los valores argentinos tradicionales y destruir la unidad familiar. Inmediatamente comenzó a buscar un nuevo médico que fuera más comprensivo con lo que llamaba disciplina familiar normal y menos influenciado por teorías modernas, degeneradas. La percepción de la comunidad sobre la familia Müller comenzó a cambiar a medida que historias del comportamiento cada vez más bizarro de Karl llegaban a las autoridades locales y agencias de servicios sociales. Su trabajo como comisario se había vuelto errático y preocupante, con reportes de que pasaba turnos enteros estacionado fuera de la escuela secundaria, vigilando lo que llamaba influencias degeneradas entre los estudiantes. Hacía arrestos basados en sus juicios morales personales, en lugar de violaciones reales de la ley, apuntando a parejas jóvenes por demostraciones públicas de afecto e inmigrantes por lo que consideraba comportamiento sospechoso. En 1950, una trabajadora social llamada Inés Rodríguez comenzó a investigar reportes de que las famosas cuatrillizas estaban siendo aisladas de sus pares y sometidas a restricciones inusuales que podrían constituir negligencia educativa o abuso psicológico. Sus visitas a la casa familiar fueron breves y cuidadosamente coreografiadas por Karl, quien presentaba a sus hijas como ciudadanas modelo, que simplemente estaban dedicadas a su carrera de actuaciones y obligaciones familiares. Pero Rodríguez notó detalles que inquietaban sus instintos profesionales. La forma en que las niñas se movían en perfecta sincronización, incluso cuando pensaban que nadie las observaba, su postura y expresiones faciales idénticas. Y lo más perturbador de todo, la forma en que a veces terminaban las frases unas de las otras incluso al hablar con extraños. Era como si sus personalidades individuales estuvieran siendo subsumidas en una identidad única y cuidadosamente controlada que existía más para el beneficio de su padre que para su propio desarrollo. Rodríguez también observó el comportamiento de Karl durante sus visitas, notando sus interrupciones constantes cuando intentaba hablar con las niñas individualmente y su insistencia en proporcionar respuestas a preguntas dirigidas a sus hijas. Cuando sugirió que las niñas podrían beneficiarse de consejería individual o participación en actividades sociales normales para adolescentes, Karl se agitó y se puso a la defensiva, alegando que influencias externas intentaban corromper su familia y destruir su vínculo especial. El punto de quiebre llegó a finales de 1952, cuando las niñas tenían 22 años, durante una celebración comunitaria de Navidad en el Centro Cívico de Córdoba. Las cuatrillizas estaban interpretando su canción insignia, Argentina la Bella, cuando Elena de repente dejó de cantar y comenzó a gritar que los miembros de la audiencia las estaban viendo morir, y que los monstruos del padre se escondían detrás de sus rostros. La audiencia, inicialmente confundida por lo que parecía una interpretación dramática de la canción,
Gradualmente se dio cuenta de que algo estaba seriamente mal. Los gritos de Elena se volvieron cada vez más incoherentes, llenos de referencias a jueces invisibles, casas en llamas y niños atrapados en espejos. Las otras 3 hermanas continuaron cantando como si nada hubiera pasado, sus voces manteniendo una armonía perfecta, mientras Elena era sacada del escenario por voluntarios horrorizados. La respuesta de Carl al colapso psicológico público de su hija fue rápida y brutal. En lugar de buscar atención médica para Elena, la confinó en el sótano de su casa por 4 días, alegando que sufría de histeria femenina, que podía curarse mediante aislamiento y oración. Cuando finalmente se le permitió reunirse con la familia, Elena parecía diferente, más callada, más complaciente, pero también más desconectada de la realidad que antes. El incidente había sido presenciado por cientos de personas, incluyendo varios funcionarios locales y reporteros, haciendo imposible descartarlo o explicarlo como un problema familiar menor. La respuesta de Carl reveló el alcance completo de sus delirios paranoides y su completa incapacidad para reconocer su propio rol en el deterioro psicológico de su hija. Se convenció de que enemigos de su familia, psiquiatras judíos, simpatizantes comunistas y degenerados raciales, estaban usando guerra psicológica para destruir lo que veía como un símbolo de superioridad racial y moral argentina. Las cuatrillizas, en su visión retorcida del mundo, representaban todo lo puro y bueno sobre la Argentina cristiana blanca, y su corrupción señalaría el triunfo de la degeneración sobre los valores tradicionales. La casa familiar se convirtió en una fortaleza, mientras Carl implementaba medidas de seguridad que aislaban aún más a sus hijas del contacto social normal. Instaló cerraduras adicionales en todas las puertas y ventanas exteriores, compró cortinas pesadas para prevenir que los vecinos vieran adentro, y comenzó a mantener registros detallados de cualquiera que se acercara a la casa o mostrara interés en su familia. Compró un rifle que alegaba era para cazar, pero que los vecinos notaban que limpiaba obsesivamente mientras se sentaba en su porche delantero, vigilando la calle con intensidad sospechosa. La vigilancia de Carl sobre sus hijas se extendía a cada aspecto de sus vidas diarias. Instaló un sistema de espejos que le permitía monitorear sus actividades desde su taller en el sótano, y les requería dar cuenta de cada minuto de su tiempo cuando él no estaba físicamente presente. Su correspondencia no solo era leída, sino copiada y archivada en registros detallados que documentaban cada interacción con el mundo exterior. Dentro de la casa, las rutinas diarias de las niñas se volvieron cada vez más rígidas y bizarras. Carl instituyó lo que llamaba inspecciones de pureza, requiriendo que sus hijas se sometieran a exámenes físicos, que alegaba eran necesarios para asegurar que no hubieran sido contaminadas por influencias externas. Estas inspecciones, realizadas en el sótano donde había establecido lo que describía como una instalación médica, se volvieron más frecuentes e invasivas, a medida que su paranoia se profundizaba y su obsesión con su desarrollo físico se intensificaba. El sótano había sido transformado en el dominio privado de Carl, donde podía realizar sus exámenes y mantener sus registros de vigilancia sin interferencia. Había instalado una mesa de examen médica comprada de una compañía de suministros hospitalarios, junto con instrumentos y suministros que alegaba eran necesarios para una higiene y monitoreo de salud adecuados. Las paredes estaban cubiertas con gráficos rastreando el desarrollo físico de sus hijas, sus ciclos menstruales y lo que llamaba anomalías conductuales. Elisa, quien había aprendido hace mucho a evitar confrontar directamente a su esposo, comenzó a mostrar signos de depresión severa, mientras presenciaba el abuso escalante de sus hijas. Vecinos reportaban verla parada en ventanas por horas, mirando a la calle con una expresión de profunda desesperanza. Su apariencia física se deterioró marcadamente, con pérdida de peso dramática y envejecimiento prematuro que sugería estrés crónico y posiblemente nutrición inadecuada. Cuando era abordada por miembros preocupados de la comunidad, Elisa insistía en que todo en el hogar Müller era perfectamente normal y que su familia simplemente estaba más dedicada a valores apropiados que otros. Sus respuestas parecían ensayadas y artificiales, como si hubiera sido entrenada en qué decir para desviar preocupaciones externas. A menudo miraba nerviosamente alrededor durante estas conversaciones,
como si esperara ser escuchada o monitoreada. El comportamiento de las niñas se volvía cada vez más sincronizado y perturbador a medida que se adaptaban a las demandas escalantes de su padre por control y perfección. Habían desarrollado lo que los psicólogos reconocerían más tarde como un sistema delirante compartido, en el que creían que estaban constantemente siendo observadas y evaluadas por jueces invisibles, que las castigarían por cualquier desviación de la obediencia perfecta. Sus conversaciones, incluso en privado, seguían guiones que parecían ensayados y artificiales. Hablaban en susurros cuando pensaban que estaban solas, pero incluso estas conversaciones privadas revelaban el alcance al que el mundo paranoico de Carl había infectado su comprensión de la realidad. Se referían a vecinos como vigilantes, a maestros como corruptores, y a cualquiera que mostrara amabilidad o interés como infiltrados potenciales, enviados para probar su lealtad a los valores familiares. El doctor Pérez, el nuevo médico familiar que Carl había encontrado después de despedir al doctor Mendoza, era menos experimentado y más fácilmente intimidado por la presencia autoritaria de Carl. Era un graduado reciente de la Facultad de Medicina que había establecido su práctica en Córdoba, en parte porque los médicos establecidos en ciudades más grandes eran reacios a aceptar sus credenciales de una institución menos prestigiosa. Cuando las niñas comenzaron a experimentar síntomas más frecuentes y severos, alucinaciones, periodos de silencio catatónico y episodios de llanto incontrolado, Pérez los atribuyó a histeria femenina y prescribió reposo en cama y supervisión aumentada. Sus registros médicos, que más tarde serían citados durante la investigación, revelaban su fracaso completo en reconocer los signos de abuso psicológico severo y enfermedad mental emergente. Sus notas describían a las cuatrillizas como nerviosas y excesivamente sensibles, pero no hizo esfuerzo por examinarlas en privado o cuestionar las restricciones inusuales que su padre había impuesto en sus vidas. La conciencia de la comunidad sobre los problemas de la familia crecía, pero la posición de Carl como comisario y la imagen pública de larga data de la familia hacían difícil la intervención. Aquellos que expresaban preocupación eran descartados como alborotadores o vecinos celosos que resentían la fama y el éxito de la familia Müller. Carl había cultivado relaciones con políticos y líderes empresariales locales que lo veían como un pilar de la comunidad, facilitándole desviar críticas y desacreditar a cualquiera que cuestionara sus métodos. A principios de 1960, cuando las niñas tenían 20 años, un psiquiatra itinerante llamado Dr. Benjamin Strauss visitó Córdoba como parte de una gira de conferencias sobre avances en tratamientos de salud mental. El Dr. Strauss era un refugiado de la Alemania nazi que había presenciado de primera mano las consecuencias de la ideología racial y estructuras familiares autoritarias. Había oído rumores sobre las famosas cuatrillizas y sus dificultades recientes, y hizo lo que pensó era una llamada de cortesía rutinaria para ofrecer sus servicios profesionales. La reacción de Carl a la visita del doctor, Strauss reveló el alcance completo de su paranoia y sus simpatías nazis, cada vez más explícitas. La confrontación comenzó calmadamente, con Carl presentando inicialmente su fachada usual de respetabilidad, pero rápidamente escaló cuando el doctor Strauss hizo preguntas sobre los problemas conductuales recientes de las niñas y sugirió que una evaluación profesional podría ser beneficiosa. Carl acusó al psiquiatra judío de ser parte de una conspiración internacional para socavar familias argentinas y destruir la pureza racial mediante manipulación psicológica. La confrontación, que ocurrió en el porche delantero donde los vecinos podían presenciarla, incluyó la declaración de Carl de que Hitler debería haber terminado el trabajo y su predicción de que Argentina pronto necesitaría su propia solución final para lidiar con degenerados raciales y morales. El doctor Strauss, conmocionado por el encuentro y reconociendo la ideología peligrosa que impulsaba el comportamiento de Carl, contactó inmediatamente a autoridades provinciales de salud mental y policía local. Su reporte detallado describía a una familia en crisis severa, con evidencia clara de abuso psicológico y posible daño físico. Recomendó intervención inmediata y evaluación psiquiátrica para todos los miembros de la familia, advirtiendo que el retraso podría resultar en daño psicológico permanente
o incluso violencia física. La mañana del 18 de abril de 1960 dividiría para siempre la historia de la familia Müller en antes y después. Investigadores de salud mental provinciales, acompañados por diputados del sheriff del condado, llegaron a la modesta casa de madera en la avenida Maipú, con autoridad legal para realizar chequeos de bienestar en todos los miembros de la familia. El equipo de investigación estaba liderado por la doctora Margarita Colón, una trabajadora social psiquiátrica con extensa experiencia en casos de disfunción familiar, y el detective Ramón Murillo, un oficial de policía veterano especializado en crímenes contra niños. Lo que encontraron adentro conmocionaría incluso a profesionales experimentados que pensaban haber visto toda forma de disfunción familiar imaginable. La casa parecía normal desde afuera, recién pintada, bien mantenida, con un jardín que sugería orgullo en la propiedad, pero el interior revelaba un nivel de control y vigilancia que transformaba un hogar familiar en algo parecido a una prisión o laboratorio. Las áreas de vida de la casa eran escasas y estériles, con muebles arreglados para proporcionar líneas de visión claras, desde la silla de Carl a cada otra ubicación. Imágenes religiosas dominaban las paredes, pero un examen más cercano revelaba que muchas de las pictures habían sido alteradas con adiciones manuscritas de Carl, que transformaban versos bíblicos en justificaciones para autoridad paterna y pureza racial. Fotografías familiares mostraban a las niñas en varias edades, pero su arreglo seguía un patrón perturbador. Imágenes documentando su desarrollo físico estaban agrupadas con notaciones detalladas en la escritura de Carl, el sótano, que Carl había mantenido cerrado y prohibido para visitantes durante años, reveló el verdadero alcance de sus obsesiones paranoides y su abuso sistemático de sus hijas. Los investigadores descendieron las escaleras de madera para encontrar un espacio convertido en lo que solo podía describirse como un centro de vigilancia y examen. Las paredes estaban cubiertas con cientos de fotografías de las niñas tomadas sin su conocimiento, imágenes capturadas a través de ventanas, puertas y espejos que documentaban sus actividades diarias, con el detalle obsesivo de una investigación criminal. Las fotografías estaban organizadas cronológicamente y por tema, con secciones separadas dedicadas al desarrollo físico de cada hija, interacciones sociales y lo que Carl había etiquetado como anomalías conductuales. Algunas imágenes mostraban a las niñas en varios estados de desvestido, aparentemente tomadas durante lo que Carl había descrito a los investigadores como exámenes médicos. La naturaleza sistemática de esta documentación sugería años de vigilancia encubierta que iba mucho más allá de la preocupación parental normal. Más perturbadores eran los registros escritos, detallados que Carl había mantenido, llenando docenas de cuadernos con observaciones sobre las conversaciones de sus hijas, su desarrollo físico, sus ciclos menstruales, y lo que describía como evidencia de su corrupción moral por influencias externas. Los registros revelaban un nivel de monitoreo invasivo que excedía incluso las peores expectativas de los investigadores, incluyendo registros detallados de los hábitos de baño de las niñas, sus patrones de sueño y transcripciones de conversaciones que pensaban eran privadas. La doctora Colón notó que los registros contenían referencias extensas a teoría racial nazi y literatura eugenésica, con Carl intentando analizar el comportamiento de sus hijas a través del lente de pureza genética y superioridad racial. Había registrado sus observaciones sobre qué hija mostraba signos de tendencias degeneradas, y había desarrollado teorías elaboradas sobre cómo influencias externas intentaban corromper su herencia genética. La instalación médica que Carl había establecido en el sótano incluía una mesa de examen médica comprada de una compañía de suministros hospitalarios, junto con instrumentos que alegaba eran necesarios para monitorear la salud y pureza de sus hijas. Los investigadores encontraron evidencia de que estos exámenes se habían vuelto cada vez más invasivos y frecuentes a lo largo de los años, con gráficos detallados rastreando lo que Carl llamaba medidas de pureza, indicadores de contaminación, el TAM. Detective Murillo descubrió un gabinete cerrado que contenía documentación adicional de las obsesiones de Carl, incluyendo correspondencia con organizaciones supremacistas blancas, materiales de propaganda nazi y planes detallados para lo que llamaba medidas protectoras,
que serían necesarias si su familia fuera atacada por enemigos raciales. El gabinete también contenía fotografías y artículos personales pertenecientes a sus hijas, que parecían haber sido tomados sin su conocimiento o consentimiento. Arriba, el dormitorio de las niñas revelaba evidencia adicional del control comprensivo de su padre sobre sus vidas. Las paredes estaban cubiertas con reglas manuscritas gobernando cada aspecto de su comportamiento, desde instrucciones detalladas sobre higiene personal hasta protocolos elaborados para interacciones con extraños. Las reglas estaban escritas en la distintiva escritura de Carl y cubrían temas desde postura apropiada durante actuaciones hasta temas de conversación aceptables con forasteros. Su ropa estaba almacenada en gabinetes cerrados, con atuendos seleccionados y dispuestos por Carl cada mañana, según horarios detallados que mantenía. Los investigadores encontraron evidencia de que monitoreaba la ropa de sus hijas en busca de signos de desgaste o manchas que pudieran indicar actividades no autorizadas o fallas morales. Incluso su ropa interior estaba sujeta a su inspección y aprobación. Quizás lo más perturbador eran los diarios que los investigadores encontraron escondidos debajo de los colchones de las niñas, escritos en un código que tomó semanas a expertos criptógrafos descifrar. Estos diarios revelaban el alcance completo de su deterioro psicológico y sus delirios, compartidos sobre ser constantemente observadas y juzgadas por autoridades invisibles. El código parecía haber sido desarrollado por las niñas como una forma de comunicarse sin el conocimiento de su padre, pero el contenido sugería que incluso sus pensamientos privados habían sido contaminados por su mundo paranoico. Las entradas de Sara describían fantasías elaboradas sobre escape y venganza, pero también periodos de disociación completa durante los cuales sentía que observaba su vida desde fuera de su propio cuerpo. Escribía sobre los vigilantes que observaban todo lo que hacían y los jueces que las castigarían por cualquier violación de las reglas de su padre. Sus entradas revelaban una comprensión sofisticada de la disfunción de su familia, pero también una creciente incapacidad para distinguir entre la vigilancia de su padre y observadores imaginarios. Los escritos de Elena revelaban un mundo interno rico de compañeros imaginarios que ofrecían protección de lo que llamaba los vigilantes, pero también episodios de rabia violenta que luchaba por controlar. Su diario contenía descripciones detalladas de fantasías involucrando la destrucción de su casa y la muerte de su padre, alternando con expresiones de culpa y autoodio por tener tales pensamientos. Las entradas de Elena documentaban su creciente convicción de que la realidad misma era inestable, con observaciones detalladas sobre cómo objetos familiares parecían cambiar cuando no miraba, y cómo los rostros de las personas a veces se transformaban en los de extraños. Había desarrollado teorías elaboradas sobre dimensiones paralelas y realidades duplicadas, sugiriendo una ruptura completa con la realidad consensual que probablemente se había desarrollado durante años. Las de Wilma se enfocaban obsesivamente en temas de actuación y perfección, revelando su terror a cometer errores que pudieran traer castigo de lo que describía como los jueces. Su escritura mostraba signos de ansiedad severa y perfeccionismo, pero también periodos de retiro catatónico, durante los cuales parecía incapaz de funcionar normalmente. Cuando los investigadores intentaron entrevistar a Carl, sus respuestas revelaron el alcance completo de su sistema delirante y su completa falta de insight sobre el daño que había infligido a su familia. Insistía en que sus hijas estaban siendo objetivo de una conspiración internacional de psiquiatras judíos, simpatizantes comunistas y degenerados raciales que querían corromper a la juventud argentina y destruir la pureza racial blanca. Afirmaba que su supervisión estricta era lo único que las protegía de la destrucción moral y que cualquier problema que experimentaran era resultado de aislamiento insuficiente de influencias dañinas. Sus declaraciones revelaban su completa incapacidad para reconocer a sus hijas como individuos con necesidades y derechos propios. Hablaba de ellas como si fueran posesiones o experimentos, describiendo su vigilancia y exámenes como investigación necesaria en pureza genética y superioridad racial. No mostraba remordimiento por el daño psicológico que había infligido e insistía en que sus métodos eran científicamente sólidos y moralmente justificados. Elisa, cuando fue interrogada separadamente de su esposo,
Reveló años de abuso psicológico y físico que había soportado mientras intentaba proteger a sus hijas de lo peor de las obsesiones de Carl. Describió la creciente obsesión de Carl por controlar cada aspecto de sus vidas y sus reacciones violentas a cualquier sugerencia de que sus métodos fueran dañinos o inusuales. Su testimonio proporcionó evidencia crucial de la naturaleza sistemática del abuso y su escalada durante la década anterior. Elisa reveló que había intentado buscar ayuda en varias ocasiones, pero la posición de Carl en la comunidad y su habilidad para presentar una fachada respetable habían hecho difícil convencer a las autoridades de que ocurría abuso serio. Había sido amenazada con violencia si divulgaba secretos familiares, y vivía en miedo constante de que cualquier intento por proteger a sus hijas resultara en tratamiento aún peor para ellas. Las niñas mismas, cuando finalmente fueron entrevistadas lejos de la presencia de su padre, lucharon por comunicarse con sus interrogadores de maneras que revelaban el impacto profundo de su abuso. Años de aislamiento y manipulación psicológica las habían dejado incapaces de distinguir entre la realidad y el sistema delirante elaborado que su padre les había impuesto. Sus respuestas eran a menudo contradictorias y confusas, sugiriendo trauma psicológico severo que requeriría tratamiento extenso. La doctora Colón notó que las niñas mostraban síntomas de lo que más tarde se reconocería como trastorno de estrés postraumático complejo, incluyendo disociación, hipervigilancia e incapacidad para formar relaciones sociales normales. Su sistema delirante compartido se había arraigado tanto que tenían dificultad para aceptar que la vigilancia y exámenes de su padre eran anormales o dañinos. La decisión de remover a las 4 niñas de su hogar familiar y colocarlas bajo cuidado psiquiátrico se tomó dentro de horas de la investigación inicial. El arresto de Carl por cargos de abuso infantil, asalto sexual y endangerment marcó el fin de la carrera de actuaciones públicas de las cuatrillizas Müller y el comienzo de su transformación en la familia más estudiada en la historia psiquiátrica argentina. El aftermath de la colapso de la familia Müller reverberó a través de múltiples instituciones y comunidades, cada una intentando entender cómo tal abuso sistemático podría haber continuado por tanto tiempo sin intervención efectiva. El caso expuso fallas fundamentales en servicios sociales, aplicación de la ley y supervisión comunitaria que permitieron a un individuo peligroso mantener una fachada de respetabilidad mientras infligía daño psicológico severo a sus hijos. El Instituto Nacional de Salud Mental, recién establecido como parte del compromiso creciente del gobierno federal con la investigación médica, vio en las cuatrillizas una oportunidad sin precedentes para estudiar la relación entre genética y enfermedad mental. El timing era perfecto para la agenda de investigación ambiciosa del instituto, que buscaba establecer la psiquiatría como una ciencia médica legítima con las mismas bases empíricas que otras ramas de la medicina. El doctor David Rosenthal, un psiquiatra joven ambicioso en el INSM, convenció a sus superiores de que el caso Müller representaba un experimento natural perfecto que podría resolver debates de larga data sobre las causas de la esquizofrenia. 4 individuos genéticamente idénticos, todos diagnosticados con la misma enfermedad mental, criados en el mismo entorno, parecía la forma ideal de determinar si los trastornos psiquiátricos eran causados principalmente por herencia o crianza. La decisión de estudiar a las cuatrillizas se tomó rápidamente con poca consideración por las implicaciones éticas de usar jóvenes traumatizadas como sujetos de investigación. Las actitudes prevalecientes en la investigación psiquiátrica enfatizaban la importancia del conocimiento científico sobre el bienestar del paciente, y el consentimiento de las niñas se consideraba menos importante que los beneficios potenciales para la ciencia médica, para proteger la privacidad de la familia y evitar la cobertura mediática sensacionalista que había definido sus años tempranos. Los investigadores les asignaron el seudónimo Génesis, derivado de palabras griegas que significan nacimiento funesto o gen dreadful. La ironía de este nombre, dada las circunstancias de su fama y sufrimiento, aparentemente se perdió en los científicos que pasarían las siguientes 3 décadas estudiándolas como si fueran especímenes de laboratorio en lugar de seres humanos. Las niñas fueron transportadas a la instalación
del INSM en Buenos Aires en el verano de 1960, comenzando una nueva fase de su explotación que continuaría por décadas. Por primera vez en sus vidas, fueron separadas de sus padres y unas de otras, alojadas en habitaciones individuales donde podían comenzar el proceso lento de desarrollar identidades independientes, libres de la vigilancia y control de su padre. La instalación del INSM era un complejo extenso de edificios modernos, diseñado para proyectar una imagen de sofisticación científica y autoridad médica. Las cuatrillizas fueron alojadas en una ala especial, diseñada para sujetos de investigación a largo plazo, con acomodaciones cómodas pero monitoreo constante que les recordaba incómodamente los métodos de vigilancia de su padre. Las evaluaciones psiquiátricas iniciales confirmaron lo que los investigadores habían sospechado. Las 4 hermanas mostraban signos claros de esquizofrenia, pero sus síntomas variaban significativamente en severidad y tipo. Las evaluaciones tomaron meses en completarse, con baterías de pruebas psicológicas, exámenes médicos e entrevistas detalladas que documentaban cada aspecto de su funcionamiento psicológico. Sara demostraba el funcionamiento social más intacto y eventualmente pudo vivir independientemente con supervisión mínima. Su inteligencia y resiliencia le habían permitido mantener alguna capacidad para el pensamiento crítico, a pesar de años de abuso psicológico. Elena mostraba síntomas más severos, pero retenía suficiente conexión con la realidad para participar en programas de tratamiento. La condición de Wilma estaba marcada por ansiedad severa y perfeccionismo que hacían difícil el funcionamiento social normal. La condición de Elena era la más severa, con síntomas que requerirían institucionalización por la mayoría de su vida adulta, lo que los investigadores del INSM fallaron en reconocer o eligieron ignorar fue el rol que el abuso de su padre y la ideología nazi habían jugado en su desarrollo psicológico. Los estudios publicados se enfocaban casi exclusivamente en factores genéticos y dinámicas familiares, tratando las creencias extremistas y el abuso sistemático de Carl como notas laterales irrelevantes en lugar de causas centrales del sufrimiento de sus hijas. La metodología de investigación reflejaba los sesgos y limitaciones de la psiquiatría de los 1960, dominada por teorías psicoanalíticas que culpaban a las madres por la enfermedad mental de sus hijos, mientras ignoraban o minimizaban el abuso paterno. Los investigadores pasaron tiempo considerable analizando la personalidad y estilo de crianza de Elisa, mientras dedicaban atención mínima al historial documentado de violencia, vigilancia e ideología extremista de Carl. El Dr. Rosenthal y sus colegas estaban particularmente interesados en documentar factores genéticos que podrían predisponer a individuos a la esquizofrenia, e interpretaron el diagnóstico compartido de las cuatrillizas como evidencia de que la enfermedad mental era principalmente hereditaria. Prestaron menos atención a los factores ambientales obvios que habían moldeado el desarrollo de las niñas, incluyendo aislamiento social, abuso psicológico y exposición a ideología extremista. La investigación realizada en las cuatrillizas Génesis influiría en la psiquiatría argentina por décadas, apoyando teorías sobre la base genética de la esquizofrenia, mientras pasaba por alto los factores ambientales obvios que habían moldeado su desarrollo. El estudio de 700 páginas publicado en 1973 se convirtió en un hito en la literatura psiquiátrica, citado en libros de texto y papeles de investigación alrededor del mundo como evidencia de que la enfermedad mental era principalmente biológica en lugar de psicológica o social en origen. La publicación de las cuatrillizas Génesis, un estudio de caso y análisis teórico de herencia y entorno en la esquizofrenia, trajo atención internacional al trabajo del Dr. Rosenthal y estableció su reputación como investigador líder en genética psiquiátrica. El libro fue alabado por su rigor metodológico y documentación comprensiva, pero los críticos notaron su fracaso en abordar adecuadamente el rol del trauma y abuso en el desarrollo psicológico de las niñas. Carl Müller sirvió menos de 3 años en prisión por sus crímenes contra sus hijas, una sentencia que reflejaba el entendimiento limitado del abuso psicológico que prevalecía en el sistema legal de los 1960. Los cargos contra él se enfocaban principalmente en abuso físico y negligencia,
con fiscales luchando por articular el alcance completo del daño psicológico que había infligido a través de sus métodos de vigilancia y control. Tras su liberación de prisión en 1963, Carl desapareció de la vista pública, aunque algunos reportes sugieren que continuó manteniendo contacto con grupos supremacistas blancos y simpatizantes nazis que compartían su ideología racial. Nunca mostró remordimiento por su tratamiento de sus hijas e insistió en que sus métodos habían sido científicamente sólidos y moralmente justificados. Elisa vivió en 1900 silencio en un pequeño apartamento en Córdoba, hasta su muerte en 1977, nunca hablando públicamente sobre las experiencias de su familia o los años de abuso que había soportado. Mantuvo contacto mínimo con sus hijas durante su hospitalización y parecía incapaz de superar el trauma de su matrimonio y la culpa que sentía por su fracaso en proteger a sus hijos. Las cuatrillizas mismas siguieron caminos divergentes. Después de su liberación de la supervisión del INSM a finales de los 1960, Sarah, la más resiliente de las cuatro, eventualmente se casó y tuvo hijos, aunque luchó con episodios de enfermedad mental a lo largo de su vida. Se convirtió en una defensora de los derechos de pacientes psiquiátricos y habló críticamente sobre la forma en que su familia había sido explotada tanto por los medios como por la comunidad científica. Su matrimonio con Roberto Cortés, un trabajador social involucrado en su tratamiento, le proporcionó la estabilidad y apoyo que necesitaba para construir una vida relativamente normal. Tuvo 2 hijos que no mostraron signos de enfermedad mental, contradiciendo algunas de las teorías genéticas basadas en el caso de su familia. Su trabajo de advocacy se enfocó en proteger a individuos vulnerables de la explotación por investigadores e instituciones. Elena y Wilma pasaron décadas entrando y saliendo de instituciones psiquiátricas. Sus condiciones se estabilizaron algo con el desarrollo de nuevos medicamentos, pero nunca se recuperaron completamente de sus infancias traumáticas. Ambas mujeres lucharon con enfermedad mental crónica, que hacía difícil la vida independiente, aunque pudieron mantener relaciones con su hermana Sarah y participar en reuniones familiares cuando sus condiciones lo permitían. Elena permaneció institucionalizada por la mayoría de su vida adulta, aunque encontró algo de paz en terapia de arte y escritura creativa, que le permitía expresar experiencias que no podía comunicar verbalmente. Su arte proporcionaba insights en su mundo interno, que complementaban las observaciones clínicas de sus cuidadores, revelando una imaginación rica que había sobrevivido a pesar de su impairment psicológico severo. Los estudios de seguimiento a largo plazo continuaron bien entrados los 1990, con investigadores rastreando la salud de las hermanas, el desarrollo de sus hijos y cualquier signo de transmisión genética de enfermedad mental. Estos estudios, mientras proporcionaban datos valiosos sobre el curso de trastornos psiquiátricos, también representaban una continuación de la explotación que había definido sus vidas enteras. Los hallazgos generalmente apoyaban la conclusión de que factores genéticos jugaban un rol significativo en el desarrollo de la esquizofrenia, pero también demostraban el impacto profundo de factores ambientales como trauma, abuso y aislamiento social. En los 1980 y 1990, a medida que el entendimiento del trauma y sus efectos psicológicos se expandía, algunos investigadores comenzaron a reexaminar el caso de las cuatrillizas Génesis, con perspectivas frescas que enfatizaban el rol del abuso de su padre en su desarrollo psicológico. Estos reanálisis sugerían que su enfermedad mental podría haber sido prevenible con intervención apropiada y protección del abuso. Hoy, solo Sarah sobrevive, ahora en sus 80 y viviendo en una instalación de cuidados cerca de sus hijos adultos. En años recientes, ha hablado más abiertamente sobre las experiencias de su familia, trabajando con la autora Audrey Clare Farley para asegurar que la historia completa de las cuatrillizas Génesis incluya el racismo, abuso y explotación sistemática que moldearon sus vidas. La colaboración de Sarah con investigadores y autores ha sido motivada por su deseo de prevenir explotación similar de individuos vulnerables y asegurar que el sufrimiento de su familia sirva a algún propósito constructivo. Ha sido particularmente crítica de la forma en que la ideología nazi y el extremismo racial fueron minimizados o ignorados en la investigación original,
argumentando que estos factores eran centrales para entender el comportamiento de su padre y la destrucción de su familia. El caso de las cuatrillizas Müller-Génesis sirve como un recordatorio perturbador de cómo la objetividad científica puede usarse para oscurecer verdades incómodas sobre violencia familiar, extremismo político y complicidad institucional. Su historia nos obliga a hacer preguntas difíciles sobre el precio del conocimiento científico y la responsabilidad que tenemos por proteger a individuos vulnerables de aquellos que los explotarían en nombre del progreso. El legado de su caso se extiende más allá de la psiquiatría a preguntas más amplias sobre ética de investigación, la protección de sujetos humanos y la responsabilidad de instituciones para reconocer y abordar abuso. Los protocolos de investigación modernos que requieren consentimiento, informado y supervisión ética fueron desarrollados, en parte en respuesta a casos como las cuatrillizas Génesis, donde individuos vulnerables fueron sometidos a estudio extenso, sin protección adecuada de sus derechos y bienestar. Su historia también resalta los peligros del extremismo ideológico dentro de familias y comunidades, mostrando cómo la ideología nazi y el odio racial pueden destruir vidas incluso en entornos argentinos aparentemente respetables. La capacidad de Karl Müller para mantener una fachada pública mientras implementaba principios fascistas en su vida privada demuestra la importancia de reconocer y confrontar el extremismo donde quiera que aparezca. ¿Qué piensan sobre este trágico caso? ¿Cómo pudo el sufrimiento de una familia ser ignorado por tanto tiempo por una comunidad que afirmaba preocuparse por ellos? ¿Podrían sistemas mejores haber prevenido este abuso y explotación sistemáticos? ¿O eran las actitudes sociales de la era demasiado aceptantes de la autoridad patriarcal para reconocer las señales de advertencia?